Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Fernando González, soy el secretario de Seattle Escribe. Estoy súper contento de presentar al poeta Alejandro Pérez Cortés. Él es de Colima, México. Su libro Ima y Coli son el árbol que nunca fue semilla. Ganó el premio Octavio Paz de Poesía en 2020 y fue traducido del español al inglés. Y él es un docente acá en el college y en las escuelas secundarias en el área de Seattle metropolitana. Él también ha sido ganador de ha sido escogido entre múltiples candidatos como ser parte de nuestra primera cohorte en la residencia de escritura de Seattle Escribe y Mineral School, y nos sentimos supremamente honrados que él haya accedido a darnos esta clase práctica de poesía, exploración de la poesía ekfrástica y de los sonidos de la vida diaria para escribir poesía. Entonces, sin más que decir, Alejandro, muchas gracias y te dejo la pantalla. Gracias, Iván. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Otra vez una disculpa por esas fallitas técnicas que nos estaban dando problemas. También gracias a Seattle Escribe por darme esta oportunidad. Y me gusta empezar con una definición de poesía en general, una pregunta constante que la gente suele hacerme es, ¿qué es poesía? O cómo defino poesía. Y la realidad es que yo comulgo con la opinión de Roberto Bolaño, que era un poeta chileno, fallecido ya. Y esta introducción es con la que yo voy de acuerdo. Es un video cortito de unos 5 minutos y creo que bien vale la pena escuchar a uno de los grandes poetas contemporáneos y vamos a gozar lo que él dice. Homeowners. Lo siento, pero va a haber unos comerciales ahí. Yo sé, es molesto, pero es lo que hay. Sí, bueno, creo que la respuesta es una soberana estupidez, pero creo que Y el entrevistador le dice, bueno, ¿y qué es poesía para ti? Y aquí viene Roberto Bolaño. es la única respuesta posible. No, no sé qué es poesía. No, no lo sé. Yo tampoco. La, sé quiénes estuvieron cerca del fenómeno poético. Para mí, Rimbaud y Lautréamont siguen siendo los poetas por excelencia. El camino de Rimbaud y de Lautréamont es el camino de la poesía. Y en ese sentido, la poesía para mí es un acto que tiene mucho es un gesto, más que un acto de adolescente, del adolescente frágil, inerme, que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe muy bien qué es y que generalmente pierde. Alfred Jarry para mí es un gran poeta contemporáneo, aunque escribió poca poesía. No sé realmente qué es poesía. Ahora, yo te relaciono a profesor Rimbaud, te relacionaría con algunos poemas iniciales de la... Muy bien. Esta es la definición con la que yo me quedo cuando la gente me pregunta qué es poesía y en realidad se han dicho infinidad de conceptos sobre lo que es poesía y no es poesía. Y comulgo con lo que Roberto Bolaño dice. No sé, pero ahí está, existe, se manifiesta y es lo que a mí me gusta hacer y creo que es lo que a él le gustaba hacer. Una vez definido este concepto de qué es poesía, vamos a entrar al tema que nos atañe, que es la poesía ekfrástica. Y pues conceptos básicos es la mejor manera de empezar. Mi primera definición que les voy a compartir es la que ofrece la Real Academia de la Lengua Española. Entonces vamos a estar abriendo estos enlaces. ¿Y
¿qué nos dice la Real Academia Española sobre éfrasis? Dice, es una descripción precisa y detallada de un objeto artístico. Una segunda definición dice, es una figura consistente en la descripción minuciosa de algo. Se me pasó decirles que si ustedes tienen una pregunta o desean interrumpir la exposición, por favor, hagan sus preguntas y buscaremos. Levante la mano, por ahí tiene un icono de levantar la mano. Veo a alguien en el chat, entonces no sé si son preguntas o son saludos. Ok, solo saludos. Bienvenidos a todos, gracias otra vez. Continuamos. Ok, entonces ese es el concepto de la Real Academia Española. Vamos a leer el siguiente concepto o definición, que es una etimología. Es un concepto de un diccionario chileno. Éfrasis. La palabra éfrasis viene del griego éfrasis, significa explicar hasta el final. Sus componentes léxicos son el prefijo eka, hacia afuera. Frasein, explicar, más el sufijo sis, que es la acción. Esa es la etimología. Por supuesto, estos conceptos son fríos y de pronto parecen no indicar nada. De hecho, una aclaración es que esta es una entrada mínima según el diccionario de etimologías, pero hay más y es hacia donde nos vamos a ir dirigiendo poco a poco. Y este es nuestro primer concepto artístico de la definición de éfrasis. Y voy directamente allí a leerlo. ¿Qué es éfrasis en el arte? Hemos vivido el Día Mundial de la Poesía, por lo cual nos ha parecido interesante hacer una reflexión sobre el término éfrasis con relación al arte. Fundamentalmente, la poesía éfrástica ha llegado a definirse como la poesía referida a poemas escritos sobre obras de arte. Sin embargo, en la antigua Grecia, el término éfrasis se aplicó a la habilidad para describir algo con detalles vívidos. Uno de los primeros ejemplos de éfrasis está recogido en el poema épico de Homero, la Ilíada, en la que se habla o describe con esmero el escudo de Aquiles en casi 150 líneas poéticas. Ahora este es un fragmento chiquitico de lo que escribió Homero y voy a pasar a darle lectura. El escudo tendría 5 capas y en él labraría muchas figuras con sabiduría de artífice. En él forjó la tierra, en él el cielo y el mar, el infatigable sol y la luna plena, y todas las estrellas con las que el cielo está coronado, las Pléyades y las Ilíadas y la fuerza de Orión, también la Osa, que tiene por sobrenombre el carro, y que gira siempre en el mismo sitio sin dejar de mirar a Orión, única Osa, que no se baña en el océano. Ahora, una pregunta aquí interesante para hacerse es, ¿existe tal escudo? ¿Alguien lo ha visto? Y la realidad es que nadie que esté vivo hoy, y probablemente desde hace mucho tiempo atrás, nadie llegó a ver en su forma física el escudo. Pero gracias a Homero, nos da una idea y una descripción de este escudo. Algunos artistas plásticos, pintores, han intentado darle vida. Y vamos a ver una imagen de lo que se cree y se supone tenía forma este escudo. Esta es una pintura de Angelo Botticelli. Y esto es como se cree figuraba o parecía el escudo. Angelo Botticelli, 1820, recreación del escudo de Aquiles. Otra vez es gracias a la poesía éfrástica y el arte éfrástico que hoy, siglos después, podemos darnos una idea de cómo parecía o cómo figuraba o qué detalles
qué adornos tenía este escudo. De allí que sea una de las bellezas del arte ekfrástico, que puede traer a la vida hoy en la actualidad lo que jamás se pudiera haber conocido en carne y hueso, vivo, etcétera. Este es el escudo, y otra vez es una representación artística de Angelo Botticelli. Analizando pues todos estos conceptos, es justo y necesario decir que el arte ekfrástico ha trascendido del poema, del papel escrito, y ahora se conoce una nueva forma de arte ekfrástico a través de la música, que es musicalizar poemas. Vamos a ver un clip chiquitito de una universidad en México, y para los que somos asiduos a leer poema, vamos a escuchar una cancioncita, y ahí les voy a preguntar a manera de participación de la clase, si alguien reconoce el poema que se canta. Y otra vez, los poemas musicalizados se consideran una forma de arte ekfrástico. Y vamos a ver esto. Tradicionalmente se define ékfrasis como el ejercicio literario que consiste en describir un objeto de arte. En algunas ékfrasis, el autor se limita a describir un cuadro, una escultura, una fotografía, pero en otras no describe, sino que narra lo que sucede en una obra visual. Convierte las figuras del cuadro en personajes y los paisajes en espacios narrativos. Yo no lo sé decir pero supongo. Sí, yo no lo sé de cierto, pero supongo. ¿Reconoce a alguien esas líneas? Si no, aquí van más. Que una mujer y un hombre algún día se quieren. Que una mujer y un hombre algún día se quieren. Yo veo que ya algunos ya la reconocieron. Esta definición se ha dado para diferenciar este tipo de música que tiene una influencia sobre el arte literario o incluso sobre el arte visual. Pero ahora hay una simbiosis, ahora ya es un resultado artístico individual, ya no es el poema, ya no es la música, es el poema musicalizado, es esta obra musical ekfrástica. La ékfrasis es un ejercicio literario, pero no especifica a qué género pertenece, precisamente porque puede amoldarse a cualquiera de las tres bases genéricas: narrativa, lírica y dramática. Pues que fuera de amor, muero de ti, muero de ti, amor, de amor de ti. Preguntilla, y por favor, comente con su bella voz, ¿cuál era el poema con el que abrió este video? Yo sé que algunos lo saben. Ande, no le dé pena. Abra su micrófono o escríbalo en el chat. Aquí es donde platicamos usted y yo. ¿Nadie? ¿Nadie? En el chat, a ver. Muero de amor. Tere, ¿te refieres al primero? Sabines. Jaime Sabines. Creo que es el poema Los Amorosos, si estoy en lo correcto. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que un día un hombre y una mujer se quieren. Escuchemos un poquito más. Tratar de darle una acepción a esta teoría ekfrástica lo podemos definir como el análisis de una obra musical que es inspirado no solo en textos literarios, sino también en el arte visual. Todo en ella encantaba, todo en ella traía. Un poema ekfrástico es un poema inspirado o estimulado por una obra de arte.
Desde la antigüedad, el término éxfrasis ha sido empleado en la práctica literaria para representar verbalmente la pintura o escultura. Es una transposición. Yo tomo esta obra de arte, esta poesía, la musicalizo, le pongo música o creo un ambiente propicio sobre ella. Y bueno, esa es mi inspiración para el compositor. Hay varias categorías y variantes. Es un estudio muy profundo. Hay tesis incluso sobre la teoría ekfrástica dentro de la música. La maestra Nadia Borislova, esta gran guitarrista rusa mexicana que trabaja en Puebla, concertista, ha ahondado sobre este tema, ha hecho muchos trabajos. De hecho, el último que hizo se llama Poesía en 6 cuerdas, que es este librito que tiene música para guitarra de jóvenes compositores mexicanos, en la actualidad con su lenguaje propio, música contemporánea, música de vanguardia, pero sobre poesía contemporánea mexicana. Bien, para que me alcance el tiempo y para que ustedes tengan la oportunidad de crear, porque hay una parte creativa, voy a brincar al siguiente tema, que es una de las poetas que se anunciaron, ¿sí lo ven? Cristina Peri Rossi, fantástica, recomiendo comprar este libro o cualquiera de ella. Estoy haciendo publicidad. He disfrutado este libro y estos poemas hasta el éxtasis. Entonces, si lo compra, si lo quiere, en verdad que no se va a arrepentir. Y esta es la primer poeta en discusión el día de hoy, Cristina Peri Rossi. Y déjeme abrir, vamos a empezar con una pequeña entrevista de ella, después de haber recibido su premio este año. On every vacation. Y disculpe la publicidad. De pasar a la clandestinidad, un guerrillero uruguayo regaló a Cristina Peri Rossi su colección de sellos. La escritora decidió entonces proseguir la labor de su amigo. Han pasado ya muchos años y en cada una de las casas de la Peri Rossi hay ahora varios álbumes con cientos de sellos alusivos al mar. Los coleccionistas de sellos a veces inventan temas. Yo he visto colecciones, por ejemplo, sobre la historia del café, desde la semilla hasta el consumo, ¿no? La mía es mucho más sencillita, es simplemente embarcaciones de todas partes. Pero también es lo que nos gusta a los coleccionistas, es la historia de cómo llegan hasta nosotros. Entre esa vasta colección filatélica y su quehacer literario, Cristina Peri Rossi ha dejado parte de su vista. Lo que ocurre es que para coleccionar sellos hay que tener muy buena vista, hay que tener vista de lince, porque gastan mucho la vista. Entonces lo he ido abandonando en la medida en que pasan los años y la vista de una escritora también se gasta, ¿no? Pero conservo, lo que más me gusta es la colección de barcos, de embarcaciones, mejor dicho, porque hay barcos de vela y a veces no es el tema ni siquiera central del sello, sino un tema secundario. Pero si cada sello tiene un significado para Cristina, su otra gran afición coleccionista, los barcos, le ha proporcionado la posibilidad de viajar sin abandonar el salón de casa. En el puerto de Montevideo hay océano por un lado, por otro lado el río de la Plata, que es grande como un mar, y de chica me llevaban a ver salir los barcos. El paseo dominical de la familia era en el único auto que había en la familia, íbamos hasta el puerto y yo veía aquellos enormes transatlánticos, aquellos barcos muy grandes, y claro, es un país, Uruguay es un país de migrantes, todo el mundo tenía una historia de migración que contar. Habían llegado en barco y se iban a veces en barcos. Y a mí me quedó la idea de viaje siempre como el viaje en barco. Y después la historia lo confirmó porque cuando me exilié a los 30 años, hice mi primer viaje, nunca había salido de Montevideo ni de Uruguay, y lo hice en barco. Desde que tuvo que exiliarse, Cristina Peri Rossi ha vivido
en una veintena de casas, todas situadas cerca del mar. De un lado para otro, la escritora ha ido cargada con sus libros, sus sellos y sus barcos. Yo a este barco le tengo mucho cariño porque yo acababa de publicar mi novela La nave de los locos, que es una de mis novelas más queridas, y una lectora desde Uruguay, que es la que hizo el barco y lo metió en la botella, que se dedica artesanalmente a hacer este tipo de barcos, me lo mandó. No me conoce, pero había leído la novela y entonces me mandó este regalo que tiene aquí su nombre. Ella también se llama Cristina y entonces me lo mandó como regalo por la novela. Y estas son las cosas que yo conservo con más cariño. Alguien advirtió a Cristina Peri Rossi hace años que no era conveniente coleccionar barcos. Una leyenda brasileña asegura que quien tiene embarcaciones en casa se expone a la mala fortuna. No ha sido su caso. Muchas de las satisfacciones que le ha dado su vida las encontró Cristina en esos barcos varados que a veces le olvidan por el imaginario mar de los poetas. Ok. Pues ella es Cristina Peri Rossi y en este libro incluyó aproximadamente unos 8 poemas ecfrásticos y vamos a leer algunos de ellos, 3. El primero se llama Claroscuro y está basado en la pintura de Jan Vermeer de Delft, que se llama La Encajera. Una de las características de Cristina Peri Rossi es una poesía muy feminista, hermosísima, que se disfruta y bueno, vamos a darle lectura. La aplicación de las manos, de los dedos, la concentrada inclinación de la cabeza, el sometimiento, una tarea tan minuciosa como obsesiva, el aprendizaje de la sumisión y del silencio. Madre, yo no quiero hacer encaje, no quiero los bolillos, no quiero la pesarosa saga, no quiero ser mujer. Medite un poquito, porque eventualmente cuando tengamos la parte de la escritura, todas estas líneas y esa imagen, espero que les influya para escribir un poema, un cuentito, una ficción, lo que usted desea. ¿Okay? De las musas inquietantes, Lumen 1999. Otro más. Este poema está basado en el cuadro de San Jorge y el dragón de Paolo Uccello y se llama La seducción. Cuánta sólida armadura, San Jorge, cuánto brioso caballo, blanco encabritado, cuál larga lanza, símbolo viril, cuánta furia, cuánto odio, para enfrentar el temible dragón de fauces chorreantes, que una gentil doncella con mano suave saca a pasear dócilmente, como si se tratara de un perrillo faldero. Aquello que los hombres matan con violencia, las mujeres domestican con dulzura. Otra vez, vea el cuadro. Cuando entremos a la parte creativa, una de las preguntas que le voy a hacer es, ¿qué despierta en nosotros ese cuadro? ¿Qué despierta en ti? ¿Qué estaría pensando la escritora cuando escribió su poema? Mírelo, medítelo, siéntalo. Póngase en el papel del pintor, póngase en el papel de San Jorge, en el papel de la doncella, en el papel de la escritora. Empieza a escribir sus ideas. Cualquier cosita que le despierte, escríbala.
Si alguien desea comentar algo, quiere usar su voz, adelante, ¿eh? Bien. Paso al tercer y último poema de Cristina Peri Rossi. Perdón por interrumpirte un segundito, Alejandro. Si puedes hacer un poquito más la imagen, tal vez. ¿Grande? Sí, no sé si puedas abrir un poco más para que lo veamos un poquito más grande. ¿Qué tal ahí? Gracias. ¿Es mejor ahí? Muy bien, muchas gracias. Sí, De mejor. nada. Ok, la lección de guitarra de Balthus. Una pintura en sí muy fuerte. Y el poema está en esa misma tónica. Así nace el fascismo. En el campo de concentración de la sala de música o ergástula, la fría, impasible profesora de guitarra, ama rígida y altiva, tensa en su falda el instrumento, mesa los cabellos, alza la falda, dirige la quinta de su mano derecha hacia el sexo insonoro y nubil de la alumna, abierta como la tapa de un piano. Ejecuta la antigua partitura, sin pasión, sin piedad, con la fría precisión de los roles patriarcales. Así sueñan los hombres a las mujeres. Así nace el fascismo. El libro colección Visor de Poesía, que es este que tengo aquí. Otra vez, lea el poema. ¿Qué le hace sentir? ¿Qué emociones despierta? ¿Qué le recuerda? ¿En qué pensaba la escritora? ¿En qué pensaba el pintor? ¿Hay algún parecido con una situación de la vida real, una situación política? En fin, medite el poema, vea los cuadros. Voy a regresar al cuadro anterior. ¿Okay? San Jorge y el dragón. Voy a regresar a la pintura primera. Listo. Poco antes de pasar a la clandestina. Disculpas, ya. Ahí está. Una de las cosas que me gusta de la poesía frástica es que mi prompt o mi línea iniciadora no es la misma que la suya o la suya o la suya o la suya, ¿sí? Mientras para mí podría ser la forma de las manos, la línea que desata el poema, para alguien puede ser el pelo. Para alguien puede ser la mirada. Pero para ella, en esa primera imagen, en la primera pintura, parece que es más bien el hecho, ¿no? La actividad que ve reflejada tal vez en ella. ¿No? Exacto. No es que describe a detalle lo que está viendo, sino está describiendo como la acción, ¿no? Más que los detalles del cuadro en ese primer poema. Totalmente válido, Patti, lo que dices, totalmente válido, y es la belleza de este tipo de poesía o de arte, que la interpretación, el prompt, la línea que inicia el poema, es diferente en cada uno de nosotros, El cierre de ese primer poema es una bomba. No quiero ser mujer. No quiero ser mujer.
Y va de acuerdo con lo que tú dices. No está de más decir que Cristina Peri Rossi es gay, es orgullosamente gay. Entonces va en total armonía con lo que Patty expone. Muy bien, esa es Cristina Peri Rossi. Hay alguien en este punto que desee compartir algo que escribió. Vamos a tener una serie de minutos dedicada a compartir, pero si desde ahora alguien tiene ahí un par de líneas, bienvenido, ¿eh? Podemos tener unos minuticos. Si alguien desea, por favor, dígame y para no moverme hacia la siguiente sección, que es Julio Cortázar. Sí, Rosy, adelante. Bueno, si quieres recorrer a la segunda imagen, por favor. Claro. Dice, hermoso caballo blanco, poderoso, poderosas piernas, suave, tersa melena. Bájate ya, Jorge, déjame cabalgar a mí. Genial. Me leíste la mente, porque cuando lleguemos a la parte de la creatividad, una de las sugerencias es que tú, que yo como escritor, nos hagamos personajes del poema, del cuadro, que nos metamos al cuadro. Entonces ahí esa línea hermosa, Jorge, bájate del caballo, dijiste. Sí, perfecto. Me gusta. Sí, déjame cabalgar a mí. Eso. Métete al cuadro. Es una de las sugerencias para escribir poesía ekfrástica. Métete al cuadro. Conviértete en un personaje de lo que está ahí. Entonces, si no hay otro voluntario, voy a continuar para que nos alcance el tiempo. ¿Sale? Julio Cortázar. Uno de mis favoritos también. Julio Cortázar no escribió poemas ekfrásticos, pero escribió unas ficciones ekfrásticas muy interesantes. Y vamos a ver un poquito de Julio Cortázar. Vamos a oírlo hablar precisamente sobre este libro, Manual de Instrucciones. Vale, aquí va. Cronopios y otras historias. Y perdóneme otra vez. No hay manera de limpiar estos videos. Historias de Cronopios y de Famas, que es otro libro que aparece en 1962 alternando el relato breve, la simple viñeta, el ensayo lírico. En este libro es donde se encuentra el famoso manual de instrucciones, en fin, para subir una escalera, las propiedades raras como la de ese sillón especial para morirse, y las historias de los cronopios, que quizá convendría aprovechar para que tú explicases un poco qué es efectivamente el cronopio. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así,
Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es, no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, ese es el nacimiento de la cosa. Cronopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según las circunstancias. Entonces, todas esas aventuras que les suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos. Ok, ese es el gran Julio Cortázar hablando sobre el manual de instrucciones. Tenemos 3 prosas sobre el manual de instrucciones. Las 3 son prosas ekfrásticas. Creo que tenemos tiempo para leer 2. Esta vez voy a invertir el proceso. Cuando hablamos de Cristina Peri Rossi, leí y después vimos la pintura. Esta vez voy a invertir un poquito el proceso. Esta vez tomé un poquito de tiempo para ver la pintura. Y déjese llevar por ella. Métase en la pintura. Anticipe. Julio Cortázar, quienes lo hemos leído, sabemos de su ironía y de su sarcasmo. Y es lo que vamos a encontrar en las siguientes minificciones. ¿Sí? Ok, aquí vamos. Instrucciones para entender 3 pinturas famosas. A propósito, este libro de Julio Cortázar, Manual de Instrucciones, está disponible en línea gratis, en formato de PDF. Todo lo que tiene que hacer es escribirle ahí a Mr. Google, a Julio Cortázar, Manual de Instrucciones, y se lo va a descargar gratuito, que es como yo lo tengo. Ok, el amor sagrado y el amor profano por Tiziano, que es el pintor. Esta detestable pintura representa un velorio a las orillas del Jordán. Pocas veces la torpeza de un pintor pudo aludir con más abyección a las esperanzas del mundo en un Mesías que brilla por su ausencia. Ausente del cuadro que es el mundo, brilla horriblemente en el obsceno bostezo del sarcófago de mármol, mientras el ángel, encargado de proclamar la resurrección de su carne patibularia, espera inobjetable que se cumplan los signos. No será necesario explicar que el ángel es la figura desnuda prostituyéndose en su gordura maravillosa y que se ha disfrazado de Magdalena, irrisión de irrisiones a la hora en que la verdadera Magdalena avanza por el camino, donde en cambio crece la venenosa blasfemia de 2 conejos. El niño que mete la mano en el sarcófago es Lutero, o sea, el diablo. De la figura vestida se ha dicho que representa la gloria en el momento de anunciar que todas las ambiciones humanas caben en una jofaina, pero está mal pintada y mueve a pensar en un artificio de jazmines o un relámpago de sémola. Otra vez. Una de las sugerencias para escribir a arte ekfrástico es reinvente la pintura. Reinvente la pintura. ¿A quién quitaría? ¿A quién pondría? ¿En qué pensaba el escritor? ¿En qué pensaba el pintor? ¿De dónde se le ocurre sacar a Lutero?
y decir que es el diablo. Bien. Me salto a la siguiente ficción. Hay 3. No vamos a leer las 3, porque si no se me va el tiempo, pero la segunda ficción es La Dama del Unicornio por Rafael. ¿Y qué es esta? La Dama del Unicornio por Rafael. Y Retrato de Enrique VIII de Inglaterra por Holbein. Este es el retrato de Enrique VIII de Inglaterra por Holbein. Se ha querido ver en este cuadro una cacería de elefantes, un mapa de Rusia, la constelación de la Lira, el retrato de un papa disfrazado de Enrique VIII, una tormenta en el mar de Sargazos o ese pólipo dorado que crece en las latitudes de Java y que bajo la influencia del limón estornuda levemente y sucumbe en un pequeño soplido. Cada una de estas interpretaciones es exacta entendiendo a la configuración general de la pintura, tanto si se la mira en el orden en que está colgada, como cabeza abajo o de costado. Las diferencias son reductibles a detalles. Queda el centro, que es oro, el número 7, la ostra observable en las partes sombrero cordón, con la perla cabeza, centro irradiante de las perlas del traje o país central. Y el grito general absolutamente verde que brota del conjunto. Hágase la sencilla experiencia de ir a Roma y apoyar la mano sobre el corazón del rey, y se comprenderá la génesis del mar. Menos difícil aún es acercarle una vela encendida a la altura de los ojos. Entonces se verá que eso no es una cara y que la luna enceguecida de simultaneidad corre por un fondo de ruedecillas y cojinetes transparentes, decapitada en el recuerdo de las hagiografías. No yerra aquel que ve en esta petrificación tempestuosa un combate de leopardos, pero también hay lentas dagas de marfil, pajes que se consumen de tedio en largas galerías, y un diálogo sinuoso entre la lepra y las alabardas. El reino del hombre es una página de historial, pero él no lo sabe, y juega displicente con guantes y cervatillos. Este hombre que te mira vuelve del infierno. Aléjate del cuadro y lo verás sonreír poco a poco, porque está hueco, está lleno de aire. Atrás lo sostienen unas manos secas, como una figura de barajas, cuando se empieza a levantar el castillo y todo tiembla. Y su moraleja es así: no hay tercera dimensión, la tierra es plana, el hombre recta. Aleluya. Quizás sea el diablo quien dice estas cosas y quizá tú las crees porque te las dice un rey. Otra vez, vuele a la imaginación. ¿Qué pensaría el pintor? ¿Qué estaría pensando el mismo Enrique VIII? Me regreso al segundo cuadro. Dama con unicornio. Primer cuadro. ¿Cómo se llamaba este cuadro? Perdón. Este se llama El amor sagrado y el amor profano por Tiziano.
Si hay alguien aquí que desee compartir lo que ha creado, ya sea de esta parte de Cortázar o de la parte anterior de Cristina Peri Rossi, tenemos unos minuticos. Si desea compartir, adelante. Tome el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Carlos Ditren, de Santo Domingo, República Dominicana. Entré un poquito tarde, estaba en una grabación. Bueno, Bienvenido. me llama mucho la atención este cuadro, de todos esos temas me llama la atención. Y lo que escribí a manera de reflexión es: el tiempo que precede a la muerte es calmo. La madre distraída, el ángel prevenido, el niño embebido en su figura, en su reflejo, en su hermosura. Narciso morirá más temprano de lo que parece, jugando en el agua con su... Muchas gracias. Juan Carlos, dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias. Juan Carlos, ¿está usted de acuerdo en que alguno de los compañeros pueda comentar sobre lo que ha escrito? Por supuesto. Claro, muchas gracias. Además está decir que nuestros comentarios van enfocados a edificar, a enfocarnos en las cosas buenas. No vamos a destruir nada ni nadie, pero si alguien quiere dar una impresión sobre lo que ha escrito nuestro compañero, por favor. Alejandro, yo quisiera compartir. Sí, sí, por favor. Gracias. ¿Quién está hablando? No veo. ¿Tere? Tere, hola, Tere. Hola, hola. Escribí sobre Enrique VIII. Si lo quieres enfocar. Adelante. Okay. Ni toda la grandeza ni toda la riqueza han hecho de mí el hombre que haya sido merecedor ni de mi corona, ni de las mujeres a los que tanto quise y desdeñé, ni de la gloria de mi pueblo. Todo fue una profanación. Reconozco que el tiempo fue el verdugo que me puso por fin en donde siempre debí estar, en el inmortal rostro del polvo del que estamos hechos. Yeah. Muchas gracias, Tere. Tere, ¿está de acuerdo con que alguien pueda aportar algo sobre tu escrito? ¿Comentar? Yo quiero comentar, Alejandro. Por favor, por favor. Escribí sobre el primer cuadro que mostraste. Niño que hurgas en la fuente, buscando el devenir deseado entre la verdad o la mentira, que se muestran vestidas de mujer en opuestas posturas y vestiduras, rasgadas por el triunfo y el desastre que nos acompaña. Muchas gracias. Escribiste desde la perspectiva de observador, ¿cierto? Describiendo lo que ocurre ahí. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Que es una de las líneas para escribir poemas ekfrásticos que vamos a ver en el siguiente archivo, en la siguiente explicación. ¿Alguien más quiere leer algo? Patti. Bueno, yo quería comentar sobre esto porque tengo la impresión de que, por ejemplo, Juan Carlos y Héctor dan una versión así sobre lo que ellos ven, lo percibo así, perfectamente válidas las dos y muy bien. Pero en el caso de Tere, es a partir igual de su opinión o de su versión del rey, ¿no? Es cuando
aquí es cuando ves los diferentes enfoques y los tres que han escrito algo me parece genial. Yo tengo una duda con respecto a este tipo de arte, por ejemplo, en lo que está haciendo Cortázar, o lo que hizo tal vez, ay, se me fue el nombre, Cristina, ajá, Peri Rossi. Hay una historia en estas pinturas, o sea, para mí no es salvo la pintura de Enrique VIII, las otras son desconocidas para mí. Pero hay una historia, ¿no? Hay alguien que ya dijo, este personaje es esto, este personaje es esto, ¿no? Que tienen nombre. Pero ¿qué pasa cuando no conoces la historia? O sea, porque, por ejemplo, Cortázar escribe sobre lo que él sabe de cada personaje que le da sentido, que no, todo eso, ¿no? Entonces, es algo que a mí me intriga porque, por ejemplo, yo escribí una vez sobre una canción, sobre la danza macabra, que es una pieza de música clásica, y de lo que me despierta al escucharla. Pero para poder escribir sobre ella tuve que entrar al mundo de cómo se creó esta canción, qué parte, o sea, tienes como que documentarte. Y yo no sé si eso es un requisito para hacer este tipo de poesía o de cualquier tipo de, ¿cómo dices? Éfrasis de literatura Efrástica. efrástica. Bueno, es muy buena pregunta y yo creo que cuando uno no conoce la historia detrás de la pintura, se vale darle una nueva historia, se vale darle una nueva versión de lo que está ocurriendo y de lo que no está ocurriendo, ¿sí? Lo que he leído de poesía efrástica y lo que entiendo, creo que te permiten reinventar una nueva realidad a esta pintura, a esta escultura, a esa pieza musical. Que si gusta o no gusta, que si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con lo que tú o yo podamos escribir, es relativo, ¿no? Porque finalmente es la literatura, tenemos que recordar, mucho de ello es ficción. Cierto, hay elementos reales, hay elementos verídicos, hay elementos históricos que son confirmables, pero la literatura es en buena parte ficción. Entonces, cuando uno no conoce la razón detrás de la pintura, la historia detrás de la pintura, pues vale, yo creo que se inventa. Como dijo Bolaño, no sé, pero se puede crear, se manifiesta. Y ahí es donde entra la parte creativa y artística. Claro, gracias. No, gracias a ti. Bueno, me salto a la parte de los lineamientos para crear poesía o arte efrástica. Sugerencias, y otra vez, son sugerencias. Preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo me hace sentir esta obra? ¿Qué detalles notaste inmediatamente? ¿Sí? ¿Qué detalle despertó tu atracción, tu interés? Mis detalles no son tus detalles, ni viceversa. ¿Qué te recuerda esta obra? ¿Te recuerda a una persona? ¿Te recuerda a una situación en tu vida? ¿Qué emociones o sentimientos despierta en ti? ¿Encuentras un paralelo en una situación actual? Una tragedia, una injusticia social, una noticia en alguna parte del mundo, etcétera. ¿Qué toca esta obra en tu interior? ¿Qué nace? ¿Desde cuál perspectiva abordar la obra artística en la que estás trabajando? Una, como observador, te limitas a describir lo que ves. Es válido. Dos, la perspectiva del pintor o pintores, ¿okay? O artista. ¿Qué pensaba? ¿Qué ocurría en su vida? Etcétera. Tercera, quizá la más interesante, confrontar al artista. ¿Te agrada o te desagrada? Reinventa la obra artística. Por ejemplo, algunas frases serían, yo agregaría que, si yo pudiera, yo borraría tal cosa, agregaría esta otra. Y la cuarta, intégrate a la obra. En esta pintura de Hopper, creo que es Hopper,
¿Qué tal si me meto a la obra? ¿Qué tal si soy el hombre que está sirviendo, en el café? ¿Qué tal si decido ser la mujer? ¿Qué tal si decido ser el hombre que está junto a la mujer? Y me invento un dialoguito ahí, chiquitico. Intégrate a la obra. Vive dentro de la obra. Selecciona tu forma de expresión artística. Poema en verso libre o medido, si te parece, si eres de escritura clásica, un soneto, una décima, qué sé yo. Una breve ficción o larga, un cuento, o quizá el inicio de una novela, un acróstico, un caligrama. Entonces, esta es la parte donde ustedes deciden cómo quiero abordar la obra. Ok, vamos a tomarnos unos 3 minutitos, unos 3, 4 minutitos. Yo les voy a mostrar algunas fotografías y unos óleos, unas pinturas, unas esculturas, o usted puede optar por alguna obra que le guste. Si le gusta Van Gogh, pues dele, Van Gogh. Si le gusta Dalí, adelante. Si le gusta Frida Kahlo, adelante. ¿Vale? Entonces, otra vez, ¿cómo va a abordar su obra? ¿Cómo va a crear? ¿Desde cuál perspectiva? ¿Observador? Intentando leer la mente de tanto del escritor como del pintor. Confrontar al artista. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué borras? ¿Qué borrarías? ¿Qué agregarías? Intégrate a la obra. Chat. Te contesto. Vale. Muy bien. Entonces aquí vamos con lo que le voy a mostrar. Le voy a mostrar unas fotos. Las he numerado. Así que su referencia puede ser el número de la foto. 1. Un perrito perdido, como de esos anuncios que se encuentran por las calles. Miren qué cara tan triste. Foto 2. Graffiti. Foto 3. Una pared cuarteada. A propósito de temblores, con todos estos temblores que están azotando México. Foto 4. ¿Qué le dice ese carro? ¿Cuál es la historia atrás de ese carro? Foto 5. Esta bicicleta estaba atada a ese poste con una cadena. Y esa llanta ponchada. Foto 6. Voy a ir un poquito rapidito, pero yo sé que va a captar el mensaje que es importante para usted. Foto 7. Que hay un cuervo. Foto 8. Una piñata de cumpleaños. La alegría de unos es la tragedia de otros. En este caso, la tragedia es de la piñata después de la paliza que le metieron. Foto 9. Un árbol de cuervos. Un altar del Día de Muertos. Foto 11. ¿A dónde van todos esos carros? Yo no recibí el memo. ¿Alguien recibió el memo? ¿A dónde van? ¿Por qué llevan tanta prisa? Y esta es la primavera de Seattle. Es el cielo de Seattle. Más cuervos. Y sí, más cuervos.
y más cuerpos. Esta foto aquí fue durante la pandemia, en diciembre, la primera Navidad de la pandemia. Y el Santa Claus que suele ponerse para que la gente vaya y se tome fotos, pues puso esta especie de burbuja aquí. Y las fotos se tomaban desde afuera, la gente se paraba aquí fuera de esta burbuja y el Santa Claus se ponía de pie junto a ellos y había esta barrera protectora. Más fotos de la pandemia. El cubrebocas. ¿Qué ves aquí? ¿El árbol o el edificio? ¿O el edificio o el árbol? ¿O a ninguno de los dos? Me salto a algunas pinturas, ¿ok? Chacmol. Remedios Varo, una de mis pintoras favoritas. Papilla estelar, alimentando la luna. Pacal. Ok. Son las 2:08, quizá para las 2:10, 2:11, 2:12, 2:12. ¿Alguien quiera compartir algo? Me callo, escriba. Alejandro. Sí. No sé si te parecería bien un buen momento para interrumpir la grabación que va a pasar públicamente en YouTube, de tal manera que toda esta parte que los escritores y talleristas van a estar compartiendo va a ser solamente entre nosotros. Un grupo privado da mayor libertad de expresión y pues nos has dado tantas herramientas ya y tantas fotos, imágenes, que yo creo que la gente en YouTube tiene para trabajar al menos un mes. Entonces, vale. A nombre de Seattle Escribe, te agradezco inmensamente. Agradezco a nuestros talleristas que están con nosotros. No se vayan, nosotros seguimos en Zoom. Y a la gente en YouTube, muchas gracias por unirse a nosotros y los esperamos en las próximas clases gratuitas de Seattle Escribe muy pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias, Iván.